Buenos días. Vamos al Buenos días. inicio. Buenos días, doctor, a las audiencias del día de hoy. Buenos días. Buenos días. Continuando la audiencia preliminar de control de acusación en su séptima sesión en el expediente 26-2024-5, hoy jueves 28 de agosto del 2025, 10 horas con 5 minutos. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Chicley Soria continuará con esta sesión en el proceso seguido a don Alberto Orlando Rosell Alvarado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Esta audiencia además se registra en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, doctor Rojas, doctor Rosell y a todos los presentes. Luis Felipe Zapata González, fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Rosell. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días al señor fiscal, a los señores abogados presentes. Fidel Segundo Rojas Vargas, abogado del ciudadano Alberto Rosell Alvarado, con mis datos de identificación procesal ya señalados en anterior audiencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señor Rosell, puede acreditarse. Buenos días, señor magistrado supremo. Buenos días, señor fiscal y demás presentes. Alberto Rosell, con DNI 076-05285. Gracias, señor. Bueno, para el día de hoy tengo que resolver la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa del señor Rosell. Resolución número 9, Lima, 28 de agosto del 2025. Autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación, sesión 6. Debate de la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa del señor Rosell Alvarado. Considerando, durante la sexta sesión de audiencia, se debatió la excepción de improcedencia de acción, sustentándola el abogado Rojas Vargas, participó por la Fiscalía el fiscal supremo adjunto Zapata González. Argumentos de la defensa de Rosell Alvarado. La defensa, al absorber el traslado del requerimiento de acusación formulado en su contra, dedujo excepción de improcedencia de acción. Sostiene que para que se configure el delito de enriquecimiento ilícito, debe realizarse por el funcionario servidor público abuso de su cuota de poder. Se vale y utiliza su puesto para lucrar con él. En la audiencia de control de acusación sostuvo que la subsunción del hecho típico no se ajusta a las exigencias del tipo penal porque solo se plantea en función a los años 2020-2021, marco de la acusación de desbalance patrimonial desde el año 2019. Agregó que el año 2020 al 2021 su patrocinado se encontraba en prisión provisional como medida restrictiva desde noviembre del 2019 hasta abril del 21 y no tuvo la condición de fiscal superior en ejercicio del cargo. Por tanto, falta la subsunción en el tipo penal de enriquecimiento ilícito, es decir, que el funcionario, entre comillas, abuse del cargo, lo que supone el ejercicio efectivo del mismo. Añadió que se evidencia la inexistencia del elemento normativo del tipo penal, que el funcionario se encuentra ejerciendo el cargo para abusar de él. No es posible establecer la relación de subsunción del tipo penal establecido en el artículo 401 del Código Penal, porque se encontraba en prisión. Solicitó se resuelva esta exención por la sola calidad formal de funcionario y las circunstancias fácticas de estar en prisión y prácticamente inhabilitado para el ejercicio del cargo, por lo que no se puede configurar el elemento normativo del tipo penal. La privación de derechos durante el año 2020 al 2021 no encaja en el tipo penal que pide un autor en ejercicio del cargo para poder abusar del mismo, lo cual no es tema referido a materias de probanza, solo a los informes periciales de un desbalance durante el periodo 2020-2021, donde no ejercía el cargo, siendo un delito de ejecución continua y ejecución permanente. El límite es que el funcionario se encuentra en ejercicio del cargo para el incremento patrimonial ilícito, lo que incluso el fiscal reconoció que hubo una suspensión de pagos que avala la tesis de no encajar en el tipo penal a un funcionario que carece de la calidad funcional de enriquecerse a través del ejercicio del cargo por la exigencia normativa del tipo penal de un autor que se enriquezca por razón del cargo, solicitando se declare fundada la excepción interpuesta. Argumentos de la Fiscalía. Sostuvo que se imputó a Rosell Alvarado el presunto delito de enriquecimiento ilícito conforme al informe pericial contable financiero 151-2022 de 8 de junio del 22, que fue notificado por el informe 18-2022 de 8 de julio del 2022. Por su condición
de funcionario público en el Distrito Fiscal de Lima Norte durante el periodo enero 2013 hasta el 19 de abril del 21 por las sumas mencionadas. Dichos informes periciales como incremento patrimonial no justificado correspondiente al 2019, 2020 y 2021. En cuanto al informe contable financiero, ampliación 01-2024, de 7 de agosto del 24, se tuvo en cuenta el dinero encontrado en el despacho fiscal. Agregó que si bien la pericia abarcó desde enero del 2006 hasta diciembre del 21, precisando que de acuerdo con la Resolución de Fiscalía de la Nación 593-2022 del 4 de abril del 22, dio por concluida la designación del abogado Rosel Alvarado como fiscal superior titular penal de Lima Norte con efectividad el 19 de abril del 21. Refirió que los montos por concepto de ingresos y egresos registrados por Rosel Alvarado y su cónyuge se recogieron en la pericia sobre el periodo 20 de abril a 19 de diciembre del 21, donde se comparan ingresos y egresos del acusado Rosel Alvarado y se determinó el incremento patrimonial correspondiente al año 2020, el monto de 266.418.52 soles y el monto de 194.089.96 al año 2021. Explicó que si bien el acusado no ejercía función fiscal desde diciembre del 19 hasta 19 de abril del 21, por este periodo percibía el 80% de su haber básico mensual, ascendente a la suma de 2.404.60, conforme lo informó el Ministerio Público por oficio 5-2025. El perito oficial consideró como ingresos los aportados por su esposa en la sociedad conyugal por dicho periodo. En ese sentido, indicó que la ampliación del informe pericial contable financiero 1-2024 detalla los hallazgos, señalando que la excepción de improcedencia de acción no puede realizar valoraciones probatorias ni determinar si se acreditan los hechos imputados. Se debe circunscribir exclusivamente a determinar si la imputación fiscal, tal como se plantea, se encuadra o se enmarca en el supuesto fáctico contemplado en la norma penal. Señaló que no cualquier alegato puede ser evaluado al emitirse pronunciamiento o un medio de defensa, más aún si se trata de un delito de dominio donde debe ser cualificada la condición especial. Limita la posibilidad de autores, incluso podría tratarse de un exfuncionario siempre que el enriquecimiento ilícito se produzca dentro del tiempo de la función pública. Es un delito especial propio conforme así lo señala la sentencia de casación 343-2012 en Lima y el acuerdo plenario 3-2016 en el fundamento 15 del delito de enriquecimiento ilícito regulado como una ejecución continua y de consumación permanente, y lo resuelto en la casación 1241-2022 ANCASH, que señala que en el examen de la excepción de improcedencia de acción se cuenta con diversas reglas jurisprudenciales. Solicita se declare infundada la excepción deducida por la defensa. En cuanto a la excepción de improcedencia de acción, se tiene en el fundamento quinto la parte que es el Código Procesal Penal y de jurisprudencia sobre dicha materia. Vamos a pasar al análisis del caso concreto. Como se indica precedentemente, la defensa del acusado Rosel Alvarado dedujo excepción de improcedencia de acción. Sostuvo que se evidencia la inexistencia del elemento normativo del tipo penal que el funcionario se encuentra ejerciendo el cargo para abusar de él. No es posible establecer la relación de subsunción del tipo penal 401 del Código Penal. Para la Fiscalía, el acusado Rosel Alvarado no perdió su cargo como funcionario público, pese a que se encontraba privado de su libertad, lo cual recién ocurrió el 19 de abril del 21, por lo que la naturaleza del funcionario público no se perdió. Y el desbalance se evidencia de los informes periciales, así como los hallazgos de las sumas de $70.000 americanos y 25.000 soles, que también fueron materia de análisis de dichos informes. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema señala que la excepción de improcedencia de acción es un medio técnico de defensa que otorga al justiciable la potestad de cuestionar preliminarmente la procedencia de la imputación ejercida en su contra, cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente, en virtud de la exigencia del principio de legalidad. Agrega que la excepción de improcedencia de acción abarca el texto del tipo penal en todos sus componentes, siempre que no se invoque o cuestione actividad probatoria o suficiencia de elementos de convicción. Luego, para deducirla, comprende la tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. Esta, si bien es resultado de una inferencia, debe brotar de la redacción de la disposición o acusación fiscal, por lo que será el caso concreto, casuística, el que nos permitirá saber si estamos ante una realización atípica por subjetividad o si se exige actividad probatoria para alcanzar esa convicción, antijuridicidad y punibilidad, excusa legal absolutoria o condiciones objetivas de punibilidad. Caben los supuestos de atipicidad absoluta, ausencia de todos los elementos, y atipicidad relativa, ausencia de algunos elementos típicos. Así, conforme al argumento de la defensa, sostiene que no existe un elemento normativo del tipo penal, puesto que su patrocinado no se encontraba
en funciones al momento de supuestamente abusar de su cargo para efectuar el incremento patrimonial y consecuentemente el enriquecimiento ilícito. Al respecto, se debe señalar lo establecido también por la Corte Suprema, que el bien jurídico protegido de modo genérico es el recto y normal funcionamiento de la administración pública como resultado global de la actividad regular del funcionario público. Agrega, la corrección en el ejercicio funcional se expresa en cualquier acto administrativo de administración que realiza el funcionario o servidor público y se rompe con la conducta ilícita de la gente que se desvía de los fines de lo correcto para aprovecharse del cargo y enriquecerse a costa de él, y la vulneración al bien jurídico protegido guarda relación con el momento mismo de enriquecimiento del funcionario servidor. Y esto es así porque es un delito de índole comisivo y de resultado. Refiere, en términos de imputación objetiva, el riesgo prohibido se percibe como incremento sustancial en el patrimonio o en los gastos del sujeto activo y que no guarda absoluta proporción con sus ingresos por cualquier causa lícita. Lo indebido de su conducta, o mejor, lo prohibido de su accionar, se concretiza en la instrumentalización del cargo para generar un desbalance importante entre sus ingresos ilícitos y su patrimonio o nivel de gastos. El resultado típico interpretado en estos términos y conforme a su versión típica inicial difiere ciertamente de la caracterización típica del delito en la versión vigente. En la actualidad no se requiere para imputar objetivamente el resultado al autor que éste se haya enriquecido y que implique acrecentar de manera considerable el patrimonio. Solo basta que el funcionario público haya incrementado su patrimonio. Y el incremento patrimonial, conforme a las máximas de la experiencia y al uso común del lenguaje, no se equipara al enriquecimiento. Solo implica un aumento de los egresos sin guardar equilibrio con los ingresos ilícitos, aun cuando en los dos instrumentos internacionales contra la corrupción se alude a que el deber de los estados parte es sancionar penalmente el enriquecimiento significativo, pero este es un mínimo normativo que deben respetar los estados. Será cada estado soberano para decidir si conforme a su política criminal tipifica el simple incremento patrimonial. Concluye señalando la conducta típica y el resultado de la misma podrá inferirse el carácter instantáneo, permanente o de ejecución instantánea, pero de efectos permanentes del mismo. Ahora bien, la conexión de la conducta del sujeto activo con el resultado obtenido determina que en realidad el delito en la versión típica aplicable al caso tenga que evidenciarse en actos de abuso funcional que generan el incremento sustancial del patrimonio. El momento consumativo de este delito es cuando el funcionario o servidor público, en el ejercicio de sus funciones frente a la entidad pública, se enriquece ilícitamente. En efecto, para que el delito se encuentre consumado es necesario que el contenido injusto de la norma prohibitiva sea realizado plenamente en la forma en que se concretó la prohibición en el tipo penal. Esto es, que el sujeto activo haya realizado algo, una conducta abusiva concreta que haya realizado el tipo penal y que además se dé el resultado propio al correspondiente delito o injusto. Es un delito de resultado, pues el momento consumativo coincide con el de la producción de una modificación material de la realidad, el enriquecimiento. En otros términos, con la conducta abusiva de la gente se genera el resultado típico. Cuestión distinta es que ese estado producido a partir de la conducta conserve su patrimonio enriquecido indebidamente, pero ese periodo de permanencia no es más el momento previo al enriquecimiento. Esta afirmación tendrá implicancia para evaluar el título de imputación de los COPES. De los hechos que se evalúan en este proceso como delito de enriquecimiento ilícito, la Fiscalía basa dicha imputación en informes periciales que en su momento fueron observados por la defensa e incluso fueron motivo de generar pericia de parte, los cuales se realizan en el periodo de enero del 2013 al 19 de abril del 21, lo que denota una evaluación donde se encuentra desbalance conforme se señala en el relato el 2019-20 al 19 de abril del 21. Ello fue materia de observación por la defensa que consta en la misma pericia como respuesta a dichas observaciones. Todo ello en el marco que el acusado Rosel Alvarado fue fiscal superior, que mediante resolución de la Fiscalía de la Nación se dio por concluida su designación el 4 de abril del 2022. Se dio por concluida su designación como fiscal superior con efectividad al 19 de abril del 2021. Respecto a la relación fáctica en cuanto a lo que interesa para la configuración del tipo es que existe un sujeto activo que debe ser necesariamente funcionario o servidor público, que en este caso se trata de Rosel Alvarado como fiscal superior. Asimismo, que se trata de un delito de naturaleza autónoma que se constituya por actos no ajustados a derechos según los deberes de todo funcionario público. Ello se debe determinar al momento de meritar la responsabilidad o no del acusado. Y justamente eso es lo que se tendrá que valorar conforme a los elementos de convicción que se tiene como parte de la tesis fiscal en la etapa correspondiente, por lo que se considera infundada la excepción deducida. Por los fundamentos expuestos, el Juzgado Supremo resuelve declarar infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa del acusado Rosel Alvarado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
notificada en audiencia pública con su lectura integral. Prosígase con el estado del proceso. Señor fiscal. Conforme, señor magistrado. Por la defensa, doctor Rojas. Doctor, obviamente que no estoy conforme. Espero que me notifique formalmente la resolución. Muchas gracias. Ya, usted va a apelar entonces. Sí, sí. En este momento. Ya, ok. Esto se va a notificar apenas concluya esta sesión. Sin perjuicio de ello, vamos a continuar entonces con también hay una solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa. Vamos a escuchar los argumentos del sobreseimiento del doctor Rojas. Muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, la defensa del doctor Alberto Rosell Alvarado planteó un pedido de sobreseimiento, basado fundamentalmente en lo que señala el artículo 344, numeral D. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y aquí está el núcleo de del sustento del sobreseimiento y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. De modo tal que la petición de sobreseimiento, el medio de defensa de sobreseimiento, se articula con base a este segundo extremo de la causal D del delito del artículo 344 del Código Procesal Penal. No hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. El delito que se le imputa a mi patrocinado es el delito de enriquecimiento ilícito. Delito que, como se ha dicho, es un delito de resultado, es un delito de infracción de deber y requiere obviamente de un funcionario en ejercicio de funciones. La hipótesis normativa del sobreseimiento busca obviamente que se detenga el curso de la persecución penal, que se cierre esta etapa y que se determine el archivo de la causa con base a esta causal. Permítame, señor magistrado, detenerme en los fundamentos jurídicos procesales de esta causal de sobreseimiento. Dice el 344D que no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Vamos a ver. Cuando esta causal habla de elementos, se está refiriendo a partes de un todo que deben concurrir. Partes de un todo que deben concurrir para satisfacer la hipótesis fiscal del enjuiciamiento. O sea, toda esta redacción de esta clase de sobreseimientos está en función al enjuiciamiento. Los elementos de convicción quiere decir, como es obvio, elementos de convencimiento del fiscal, seguridad sobre la verdad que maneja el fiscal, firmeza de algo. La convicción tiene que ver con ese estado del convencimiento cognitivo del fiscal. Pero claro, no es solamente del fiscal como opinión personal del fiscal, sino que es una firmeza de conocimiento en relación a lo que pide además esta construcción normativa. No haya elementos de convicción suficientes. Acá viene el término importante que hay que tomar en cuenta. Esta clase de sobreseimiento, para que se declare archivada la causa, nos coloca en el umbral de un estándar que se llama suficiencia.
que los elementos de convicción tengan grado de suficiencia. ¿Y suficiencia a qué hace alusión? Hace alusión a lo bastante, a lo necesario, a lo mínimo necesario, si se quiere plantear un término muy de boga en materia procesal. ¿Para qué? Lo necesario, lo suficiente, lo adecuado para un propósito. ¿Cuál propósito? Llevar a la persona al enjuiciamiento, al juicio oral. Entonces, la palabra suficiencia da como resultado conceptual la existencia de razones, argumentos bastantes para lograr un propósito. Pero ahí no se queda esta modalidad de sobreseimiento. Tiene otro estándar. Es el estándar de la fundabilidad. Por lo tanto, que no haya elementos, partes de un todo, de convicción que den la seguridad al fiscal con grado de suficiencia, con estándar de suficiencia, bastantes, para solicitar fundadamente el enjuiciamiento. Fundadamente es el segundo estándar que pide esta causal o esta clase de sobreseimiento. El primero es la suficiencia, lo bastante. El segundo estándar es la fundabilidad, que los elementos de convicción suficientes sean fundados. No basta la sola convicción profesional del fiscal, que haya llegado al convencimiento que tiene suficientes elementos de convicción, sino que estos, además, dice la norma, se hallen fundados. Por eso dice, para solicitar fundadamente el enjuiciamiento. Y fundadamente, en su sentido jurídico, expresa la existencia de razones, de bases sólidas que justifiquen lo que se afirma, en este caso, en el requerimiento acusatorio. Se trata de que, de manera razonada, con motivos válidos, sin contradicción, el fiscal complete la suficiencia de sus elementos de convicción. ¿Para qué? Para exigir, como dice la norma, el enjuiciamiento de una persona. Veamos, ¿cuáles son los elementos de convicción que tiene el fiscal en su requerimiento acusatorio? Los elementos de convicción son en número de 18. Una ligera revisión de estos elementos de convicción pasa primero por hacernos las preguntas. ¿Elementos de convicción en relación a qué? ¿Suficiencia en relación a qué? ¿Que estén fundados en relación a qué? La respuesta nos los da un académico y un magistrado. El académico es el doctor Gonzalo del Río Labarte. Él en su libro La etapa intermedia dice en la página 95, sin embargo, el literal de no regula un supuesto de certeza absoluta, regula un supuesto de insuficiencia, que además no solo está referido a la determinación del presunto autor, también está referido a la existencia del hecho. Suficiencia en relación a la existencia del hecho. El magistrado es el doctor César San Martín Castro. En el tomo 1 de su libro Derecho Procesal Penal, en la edición última, en la página 615, dice igualmente, manejando la misma idea del doctor Labarte, dice, la imposibilidad de conseguir prueba recae tanto sobre la existencia del hecho cuanto respecto a la vinculación del mismo con el imputado. Entonces, la idea básica es convicción, suficiencia y fundabilidad en relación a qué? Al hecho, a la suficiencia del hecho. ¿Y cuál es el hecho aquí? ¿Cuál es el hecho que imputa la fiscalía? El hecho lo tenemos en el requerimiento acusatorio, considerando 6.11, página 5.6, y considerando 6.3.35, página 11. ¿Qué dice el señor fiscal sobre el hecho? El señor fiscal, en el considerando 6.1.1, dice, al final, se aprecia que el acusado presenta un incremento patrimonial no justificado de 276,000 soles, año 2020 y 2021. Se imputa a Alberto Orlando Rosell, presunto autor del delito de enriquecimiento, por su condición de funcionario que desempeñó en el Distrito Fiscal desde enero del 2006 hasta 19 de abril del 2021. Ya fue precisado esto mediante su resolución, que el periodo es del 2013 al 2021. ¿Qué es lo que nos dice en la página 11 el hecho
del fiscal que el fiscal imputa a mi patrocinado. En la página 11 se dice, en el punto 6.3.3.5, dice, siguiendo este orden de ideas, se observa de los resultados del informe pericial contable ratificado por el etcétera, etcétera, que Alberto Rosell Alvarado, en los meses de mayo a diciembre de 2021, bueno, que en el periodo correspondiente, precisando, que en el periodo correspondiente al año 2020 y al año 2021, el acusado tuvo un incremento patrimonial no justificado por el monto de 276. Ese es el hecho. Que el señor Rosell, que el fiscal Rosell, durante el año 2020-2021, se habría enriquecido mediante un incremento patrimonial no justificado por 276.000. Funcionario público que se enriqueció. Muy bien. Y ese es el hecho, los elementos de convicción, ¿a dónde apuntan? Veamos, doctor, los 18 elementos de convicción. De los 18 elementos de convicción, solamente hay 2 elementos de convicción que están referidos al famoso desbalance patrimonial. Estos 2 elementos de convicción son el elemento de convicción 6 y el elemento de convicción 13. Porque los otros elementos de convicción que deberían sustentar, que deberían ser suficientes y fundados para llevar a mi patrocinado al enjuiciamiento, no tienen la entidad ni siquiera para ser debatidos. Por ejemplo, el primer elemento de convicción, resolución de la Fiscalía de la Nación 1339, que da por concluida la designación de Alberto Orlando Rosell como fiscal provincial titular, es impertinente a este caso. 2. La resolución de la Fiscalía 1434, de fecha 12 de junio del 2012, es impertinente a este caso. Acá no se debate que el señor Alberto Rosell haya sido funcionario, de hecho que fue funcionario público, de hecho que fue fiscal. El elemento de convicción número 3 dice, resolución de Fiscalía 3354-2012, se proclama como presidente de la Junta de Fiscales, es impertinente. No tiene nada que ver con el hecho imputado a mi patrocinado. Más allá que pone de manifiesto su calidad de funcionario, que no está en tela de juicio. Nadie niega que el señor Alberto Rosell haya sido funcionario público a quien imputarle el enriquecimiento ilícito. Lo que acá se objeta, lo que se cuestiona es que la calidad de funcionario tuvo que haber estado precisada para el año 2020 y 2021 como funcionario en ejercicio del cargo. El elemento de convicción 4, constancia de desempeño funcional, emitida por la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, de fecha 15 de septiembre de 2021, otorgada a nombre de Alberto Rosell. Este documento tampoco acredita incremento del cargo ni está en función al elemento abuso del cargo. Y así, sucesivamente, hay una serie de elementos de convicción que no están relacionados al hecho que imputa la Fiscalía. El hecho que imputa la Fiscalía es que mi patrocinado, durante el año 2020-2021, habría incrementado ilícitamente el cargo. Entonces nos vamos de frente, porque los demás elementos no es necesario leerlos, no tienen pertinencia para acreditar el hecho imputado a mi patrocinado. Entonces, nos detenemos en el elemento de convicción 6, que es el elemento de convicción decisivo para la Fiscalía, que a criterio de la Fiscalía le haría elementos de convicción. Dice, informe pericial contable financiero 151-2022. Este informe pericial contable, ¿qué es lo que dice? Que se pudo determinar un incremento patrimonial no justificado por el monto de 276.000, correspondiente al año 2020, la suma de 267 y la suma de 8.000 correspondientes al año 2021. En total, 276. Ese es el elemento de convicción. El otro elemento de convicción es el número 13, que figura en la relación de elementos de la Fiscalía. ¿Qué dice el 13? Ampliación del informe pericial contable financiero 01-2024. A través de este informe pericial, esta ampliación acredita hallazgos por sumas de dinero, cuya procedencia se desconoce. Entonces, si se trata de hallazgos cuya procedencia se desconoce, no constituye un elemento de convicción que le dé fuerza, que le dé el estándar de bastante
al desbalance patrimonial del año 2020-2021. Aquello que se desconoce, obviamente, no puede tener esa calidad. Entonces, los elementos de convicción, dos elementos de convicción. El informe pericial 151-2022 afirma que hay un desbalance patrimonial en el año 2020-2021. Y el informe ampliatorio dice que han habido hallazgos que fueron encontrados bajo el dominio de mi representado, el señor Alberto Rosell. Entonces viene lo que se llama la vinculación de estos elementos de convicción en grado de suficiencia. ¿Son suficientes estos elementos de convicción para determinar el hecho? ¿Cuál es el hecho imputado? Que mi patrocinado, abusando del cargo, habría incrementado el patrimonio. Estos dos elementos de convicción acreditan el hecho de abuso del cargo. El abuso del cargo tendría que haber estado establecido por la Fiscalía en su requerimiento acusatorio. Abuso del cargo durante el año 2020-2021. Estos elementos de convicción que se refieren a cifras contables acreditan el abuso del cargo, pues obviamente que no pueden acreditar el abuso del cargo. Simplemente dicen que durante el 2020-2021 mi patrocinado habría incrementado su patrimonio. Dos, estos elementos de convicción están referidos a que el año 2020-2021 mi patrocinado ejerció el cargo de fiscal de modo tal que haya podido enriquecerse con abuso del cargo. Definitivamente, estos dos elementos de convicción no tienen ninguna posibilidad de constituirse en elementos de convicción suficientes, bastantes. Tampoco tienen el estándar de la fundabilidad, porque no hay razón, no hay bases sólidas para decir que el desbalance del 2020-2021 al que llegan los señores peritos sean desbalances producidos durante el ejercicio del cargo, lo cual supone obviamente abuso del mismo. Hay, sin embargo, aquí un elemento de convicción que es importante que sea valorado por vuestro despacho. Es el elemento de convicción número 15. Dice oficio 000-525-2021, de fecha 16 de septiembre de 2021, emitido por la Oficina de Remuneraciones. Dice, acredita que el acusado Alberto Rosell, si bien, ojo acá doctor, si bien no ejercía función fiscal desde diciembre de 2019 hasta 19 de abril del 2021, este dato es sustancial para dar con ratio decidendi consolidada la tesis del sobreseimiento. Si bien no ejercía función fiscal desde diciembre de 2019 hasta el 19 de abril de 2021, por haberse dictado en su contra medida disciplinaria de apartamiento, sin embargo, por el periodo de diciembre de 2019 a agosto de 2020, percibía 80% de su haber básico. En principio, ¿qué incidencia tiene decir que percibía un haber básico? Es inocuo, es irrelevante. Pero sí lo que es significativo es lo que dice este elemento de convicción, que mi patrocinado, desde diciembre del 2019 hasta 19 de abril del 2021, no ejercía función fiscal. En consecuencia, si mi patrocinado no ejercía función fiscal, acá viene el cuestionamiento a los elementos de convicción. Podría decirse que el elemento de convicción 5 y el elemento de convicción 13 tenían suficiencia, eran fundados para enviar, son fundados para enviar a mi patrocinado a la fase de enjuiciamiento, donde se va a debatir desbalance patrimonial, donde se va a debatir abuso del cargo. La defensa sostiene, señor magistrado, que no se cumplen los elementos de convicción bajo los estándares de suficiencia y de fundabilidad del requerimiento acusatorio. Por lo mismo le pide que luego de evaluar esas razones, con la tranquilidad, con la serenidad del caso, se declare fundado el requerimiento de sobreseimiento planteado por la defensa. Muchas gracias, señor. He terminado. Gracias, doctor. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo que ha usado la defensa. Gracias, señor magistrado. Siguiendo con el principio de congruencia, estando en cuenta la absolución del pedido de sobreseimiento a la defensa técnica, este Ministerio Público procede a absolver el mismo.
Con respecto, bueno, al periodo de investigación, este ya fue aclarado conforme lo ha señalado la defensa técnica, que es desde 2013 al 2021, haciendo la salvedad en ese sentido. Ahora, señala la defensa técnica que se pretende llevar a juicio al acusado Rosel Alvarado con dos elementos de comisión. Esto es, señala el informe pericial el informe pericial 151-2022 y su ampliación. Asimismo, refiere que este informe pericial presenta inconsistencias, que se ha omitido considerar ingresos debidamente justificados, que no se ha considerado el ingreso de la venta de un inmueble, que el desbalance patrimonial se ha dado cuando ya no ejercía funciones. Al respecto, señor magistrado, cabe precisar que para el Ministerio Público hay sospecha suficiente conforme a lo expuesto en nuestro requerimiento acusatorio con los elementos de convicción y medios probatorios acompañados, lo cual pues genera una probabilidad de condena. Ello acorde a lo señalado en la sentencia plenaria 01-2017. Más aún, resulta necesario recordar que el fundamento jurídico 23 del acuerdo plenario 7-2023, que habla respecto al sobreseimiento, se señala ahí que la sala penal permanente en la casación 1975-2022-PUNO de fecha 31 de marzo del año 2023 se decantó por considerar que el estándar de prueba para la acusación fiscal es el de probabilidad preponderante o prevaleciente. Para la Corte, el estándar de la sospecha suficiente, pues que permite la acusación y autoriza a dictar el auto de enjuiciamiento, descansa en la mayor probabilidad de la realidad del delito y de la intervención delictiva del imputado. Este acuerdo plenario fue ratificado en la casación 3369-2022 Ayacucho en su fundamento jurídico 8.5, en que señala que la sospecha suficiente se presenta cuando, desde una evaluación provisoria del hecho, la condena del imputado resultaría probable o previsible por existir buenas razones para estimar que se verificará o sucederá. Esto es más factible que la absolución. Este nivel, señor magistrado, de sospecha, pues apunta a una probabilidad prevalente y consiste en que los elementos de investigación sustentan la hipótesis acusatoria por encima de otras hipótesis alternativas. Se debe tener presente también que la casación 760-2016, La Libertad, del 20 de marzo del año 2017, en la parte resolutiva, estableció como doctrina jurisprudencial del 15º al 35º fundamento relacionado con la naturaleza jurídica de los elementos de comisión y su suficiencia en la acusación fiscal. Es más, en la parte resaltante acá se señala pues que no se puede sobreseer en la etapa intermedia un proceso penal cuando haya elementos de comisión que generan duda en la comisión del delito o en la responsabilidad penal del imputado que exige el esclarecimiento en el juicio oral. La defensa técnica también cuestiona, ¿no?, de que en la pericia se haya señalado que se desconoce las sumas de dinero encontradas y que por ello pues no habría delito. Sin embargo, en el mencionado acuerdo plenario 03-2016 respecto a enriquecimiento ilícito, en el fundamento jurídico 13 señala que no se exige determinar cuál o cuáles serían los actos o delitos funcionales que habría realizado el funcionario público para haber obtenido ese incremento patrimonial injustificado. Para este Ministerio Público, señor magistrado,
sí existen elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Por ello, esta fiscalía solicita se declare infundado el pedido de sobreseimiento planteado por la defensa técnica del acusado por carecer de argumentos jurídicos. He concluido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Rojas tiene 7 minutos para su réplica. Gracias, señor magistrado. La probabilidad prevalente es un estándar de prueba que se aplica en un baremo por debajo del criterio de certeza, por debajo de la duda razonable. La probabilidad prevalente es un algo así como más del 90%, 95% de probabilidad estadística que la persona que es objeto de acusación y quiere llevársele a juicio sea presunto responsable del hecho. Eso está bien en el plano académico, en el plano dogmático. El doctor señor fiscal ha planteado su respuesta a mi pedido de sobreseimiento en ese nivel, en un nivel argumentativo. Pero hay que llevar el tema al caso concreto. Con los elementos de convicción que dispone la fiscalía puede hablar de probabilidad preponderante que se emplea mucho en el ámbito civil, ¿no? La probabilidad preponderante es un criterio estadístico. Es un criterio estadístico que suple, en cierta manera, las incógnitas del estándar de la duda razonable, más allá de duda razonable. A ver, ha dicho algo el señor fiscal, que de sus elementos de convicción, estos elementos de convicción están conectados con grado de probabilidad prevalente a determinar que mi patrocinado, sobre el hecho histórico, sobre el hecho, como dice el doctor San Martín y como dice el académico que cité, sobre el hecho, tienen un nivel de alta probabilidad para determinar que mi patrocinado ejerció el cargo el año 2020-2021, primer dato sustantivo. 2, sobre el hecho, tienen los elementos de convicción, básicamente los informes periciales, la probabilidad de poder determinar que el incremento patrimonial, que hablan de 276.000, estuvo vinculado al abuso del cargo, estuvo vinculado al hecho de realidad que mi patrocinado el 2020-2021 era funcionario público que ejercía el cargo y por lo tanto podía enriquecerse a través de comportamientos abusivos. Ese es el tema de la probabilidad prevalente. No puede plantearse a un nivel estrictamente abstracto, indeterminado. Hay que aterrizarlo a los elementos de convicción. Y la suficiencia de los elementos de convicción, el grado de fundabilidad, está precisamente en esa conexión con el hecho acusado. Y el hecho acusado es evidente que no soporta, no tiene relación de lógica, no hay relación de congruencia con el estándar de probabilidad prevalente. Señor magistrado, entonces, toda la jurisprudencia que acaba de mencionar el señor fiscal está bien para un planteo académico, pero para el caso concreto no aterriza, no se incardina, no se acopla. El hecho acusado por la fiscalía no tiene elementos de convicción suficientes. Desde la perspectiva de la defensa, llevar este caso al juzgamiento no tiene razón jurídica, lógica, ni podría ser fundada en razones válidas. Muchas gracias, señor magistrado. Disculpe, antes de terminar. Sí, diga, doctor. En el informe oral que estoy haciendo yo, no he hablado de inconsistencias, de omisiones, como dice el señor fiscal, que no fueron tomadas en cuenta y se refirió a temas de inmuebles. No, esos temas no han sido oralizados por la defensa. Considero, señor magistrado, que esos puntos, al no haber sido oralizados, no se tomen en cuenta en su resolución. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Zapata tiene el uso de la palabra para su dúplica. Conforme lo hemos escuchado, para la defensa técnica vuelve a ratificar que no hay elementos suficientes para llevar a juicio a su patrocinado. Sin embargo, conforme ya lo hemos reiterado,
y así está en nuestro requerimiento acusatorio. En realidad, dentro de los elementos de comisión que cuestiona la defensa técnica, muy someramente trata los informes periciales contables financieros, como es el 151-2022, de fecha 8 de junio del 2022, ratificado por el otro informe número 18, informe pericial número 18-2022, de fecha 8 de julio del mismo año, con respecto a, acá se absuelve las observaciones formuladas por los peritos de parte, y donde pues señor magistrado, y conforme se puede advertir objetivamente, pues se advierte un incremento patrimonial no justificado por el monto de 276.260 nuevos soles correspondientes al año 2020 por 267.418.52 soles y el año 2021 por 8.841 nuevos soles. Asimismo, esta Fiscalía Suprema dispuso la ampliación del informe pericial contable, el cual fue realizado mediante el informe número 01-2024 de fecha 7 de agosto del mismo año, donde con respecto a los hallazgos de dinero encontrados en el despacho de la Fiscalía Superior del hoy acusado Rosel Alvarado, pues ascendían a la suma de 25.610 nuevos soles y 71.200 dólares americanos, conforme se puede apreciar en el acta de allanamiento, registro, incautación y lacrado de documentos del despacho de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima Norte, de fecha 26 de noviembre del año 2019. Estos informes periciales, señor magistrado, pues vinculan y establecen, pues, y advierten que hay un desbalance patrimonial con respecto a los ingresos que tenía el señor Rosel Alvarado. Por lo tanto, estos son elementos de comisión fuertes que ameritan, pues, que se pase a la siguiente etapa. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos del sobreseimiento que formula la defensa del señor Rosel Alvarado y se declare fundado, sobre la base de los argumentos aquí presentados, y de la Fiscalía que solicita que se declare infundado el mismo. Vamos a evaluarlo y el día próximo, lunes 8 de septiembre del 2025, a las 9 de la mañana, se revisará, daré la resolución correspondiente al sobreseimiento. Con lo cual se suspende la sesión y nos vemos el día lunes 8 de septiembre del 25 a las 9 de la mañana. Están notificados. Gracias. Siendo las 10:53 se concluye la sesión de hoy. Buenos días con todos. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, gracias.